Por si acaso no se han dado cuenta, Brainer va a ser el equipo de oposición. Así que buena suerte a todos los debatientes. Nos vemos un rato. Bienvenidas, bienvenidos a esta magna sala. William, ponte la pila, tú eres el che de aquí. Está bien, está bien. O sea, William, tienes que preguntarle al equipo, todo eso, y presentarte. Está bien, dame un con que tengo que terminar. Bueno, gracias por William en lo que él llega. Mi nombre es William, me dicen Junior. Yo vengo de China, pero resido en República Dominicana. Pero hoy no me encuentro solo, me encuentro con un trainer que se llama Jerry García, si te puedes presentar. Mucho gusto, mi nombre es Yeriel García, esta será mi primera experiencia como trainer y nada, espero que esta sala se dé excelentemente bien. Perfecto. Entonces, pasemos a conocer al equipo de proposición. Primero sale John Poy, en verdad no quiero salir. Sale Gileni, tampoco quiere salir. Tercero sale Manuel, me quiero quedar adentro. ¿Réplica? Perdimos la Réplica, réplica del camino. sí. Réplica se le dio. Réplica murió. Entonces, por favor, preséntese el equipo de oposición. Posición, primero va Brainer, segundo va Yosanse, tercero va Pinto y réplica la hace Brainer. Perfecto. Qué increíble equipo. Dicho esto, William, yo no sé si está ahí, pero pon el reloj, por favor. Ay. Antes que todo, tengo una duda desde adjudicación y es que si habrá que dar un feedback individual por cada orador del equipo de oposición. Claro, claro. Obvio, Ok. son un equipo completo. Ay, qué risa. Ay. Señores, esta es una experiencia muy linda. Yo nunca había visto una gente hacer 4 discursos. Déjenme confirmar si William está ahí o si no empezamos de una vez, yo pongo el cronómetro. William, Yariel, ¿alguno de ustedes sabe poner el cronómetro? Compartir pantalla. En verdad que no transmita él que yo no puedo porque estoy en celular. Yo también estoy de celular, bro. William ni internet tiene. Bueno, Halo tú, Arme. se quedan sin reloj. Yo voy a poner el cronómetro en mi celular y cuando pase un minuto o les quede un minuto, voy a dar un toque. Realmente no se transmite pantalla. Ah, bueno, espérense, déjame ver si puedo transmitir pantalla. Dame un segundo. Les pondré el cronómetro en mi celular. Está bajo el presupuesto. Primer discursista de proposición. A su primera palabra, caballero. Y él se acaba de ir. Ah, llegó ya. A su primera palabra. Entonces, déjeme silenciarme. Antes de iniciar con este debate, mientras voy poniendo mi timer, qué loco tener a Brainer 2 veces aquí. Debatimos una ronda ayer con él en el pre-SNDI. Igual, siempre es un gusto debatir con Brainer. Increíble persona. Fue de las primeras que llegué a ver debatiendo cuando inició en el circuito. Y nada, qué loco tenerlo discursando 4 veces hoy. Debating timer. Bueno, les puedo transmitir el tiempo mientras yo discurso. Luego de ahí no prometo nada porque tengo más cosas que hacer.
Y nada, te queremos logística. Mi discurso inicia en 3, 2, 1. Caracterizaciones importantes que van a ganar este debate. Primero, hay que entender por qué las empresas tienden a evadir impuestos. Nota panel como hay un auge de tasas impositivas muy altas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez hay más y más impuestos que las empresas tienen que pagar. ¿En qué sentido? Nota como, por ejemplo, ahora tenemos más impuestos para trabajadores autónomos. ¿Qué son los autónomos? Probablemente emprendedores o probablemente personas que trabajan editando videos en YouTube o probablemente personas que trabajan y no pertenecen a una gran empresa. O también emprendedores. ¿Qué son emprendedores? Pequeñas empresas. Piensa en un negocio familiar, piensa en alguien iniciando con su tienda virtual, piensa en alguien que, por ejemplo, está haciendo un emprendimiento de, qué sé yo, vender pulseras, vender collares. Cualquier tipo de emprendimiento que cuente como empresa pequeña, o pienso igualmente en empresas medianas como ferreterías, negocios, supermercados, ese tipo de empresas. Bueno, no supermercados porque creo que ya son empresas más grandes, hay supermercados de cadena, pero piensa en eso, negocios que aunque generan una cantidad considerable, no generan una cantidad tan grande de dinero como las grandes empresas, ya sea por ejemplo Apple, Microsoft o empresas multinacionales como cadenas de restaurantes, McDonald's, Popeyes, Burger King, que tienen una capacidad de agencia mucho mayor que las empresas medianas y pequeñas. ¿En qué sentido? Tienen más dinero, tienen más recursos, pero también algo muy importante para este debate, tienen más contactos, tienen mayor acceso epistémico al tráfico de influencias. ¿Por qué es importante esto? Ahora entendemos qué son las amnistias. Escuchen. Quédense con eso del tráfico de influencias porque va a ser importante para el debate. ¿Qué son las amnistias y por qué se aprueban o por qué un país tiende a aprobarlas? Ojo, únicamente las trabajamos en tiempos de crisis porque un Estado siempre va a preferir que tú le pagues la cantidad completa de dinero que le debes o que cumplas una pena que sea proporcional a la cantidad de dinero que tú debes. Por ejemplo, si tú debes $1 millón, bueno, $1 millón, vamos a poner porque estamos con un Brainer que es internacional. Si tú debes $1 millón, el Estado siempre va a preferir que tú se los pagues completos a que tú le pagues una suma menor, o va a preferir directamente que tú vayas a la cárcel con el tiempo equivalente a $1 millón, que qué sé yo, 5 años, 10 años, no lo sé. Pero siempre va a preferir que tú pagues completo, ¿ok? Pero ¿por qué entonces accede el Estado a dar amnistias y por qué entonces únicamente se las facilita a grandes empresas? Y esto es súper dañino en la comparativa. Piensa que el Estado está en crisis, ¿verdad? ¿Crisis por qué? Crisis financiera, probablemente tiene un bloqueo económico, probablemente como Venezuela o Cuba, o probablemente esté en una guerra. Por ejemplo, piensa en Nepal, piensa, por ejemplo, en Rusia, piensa en Ucrania, que necesitan fondos de manera urgente y tienen esas deudas sin saldar pendientes ahí, y siempre van a preferir, por ejemplo, que una empresa que les debe $1 millón les pague, oye, mira, dame 900,000 pesos y te perdonamos la deuda, pero por favor, páganos, necesitamos dinero. Están en un contexto en el que necesitan altamente ingresos. Y entonces aquí es donde entra la desigualdad y por qué los ricos siguen haciéndose más ricos mientras los pobres se hacen más pobres y cada vez es más difícil emprender. Sí, acepto tu punto mientras termino mi encuadre. Si yo pruebo cómo el mercado se autorregulariza y por ende se expande y por ende las desigualdades de las empresas pequeñas las empresas pequeñas y cómo las empresas pequeñas pueden expandirse también, pruebo de que no existe una desigualdad. Y ese es el meta que voy a probar en oposición. Mira, yo creo que es cierto, las empresas pequeñas pueden expandirse, pero no con las trabas que te pone el Estado. ¿Por qué? Te voy a explicar ahora. Nota como por una empresa más grande es muchísimo más interesante para el Estado darle una amnistia. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa pequeña que probablemente evadió impuestos también, al igual que una empresa grande, ya sea de manera maliciosa para intentar pagar menos o para que el dinero le rinda más y poder ampliar. Porque, ojo, si el mercado es súper competitivo y siempre buscamos el progreso, las empresas pequeñas buscan crecer y quieren cada vez invertir más dinero en su empresa, pero no pueden porque el Estado les pone un impuesto grandísimo. Porque mira, piensa que para una empresa que genera $100,000, no es tan fácil pagar el 20% de todos sus ingresos, porque quizás luego de eso tiene que hacer gastos operativos y todo esto, le quedan 80,000 nada más, que para una empresa súper grande pagar el 40% de 10 millones, aún le quedan 6 millones para maniobrar en gastos y todo este tipo de cosas, y pueden hacer lo que quieran con los otros, con lo que sobra. Una empresa pequeña no, depende de lo que produce para poder progresar y para poder seguir creciendo. Por eso es tan importante que ellas terminen evadiendo impuestos, porque los consideran abusivos. Entonces, ¿cómo se hacen las amnistias y por qué lo que te decía el tráfico de influencia va a ser súper importante? Piensa que tienen las empresas grandes, tienen más abogados o tienen dinero para pagarle a más abogados y tienen más mecanismos para evadir impuestos. Una empresa pequeña probablemente te va a evadir $100,000 en impuestos porque o declararon mal o probablemente sienten que el Estado está abusando de ellos y no es proporcional lo que ellos pagan en impuestos con los beneficios que tienen por ser ciudadanos del propio Estado, como por ejemplo salud o educación, ese tipo de cosas, o directamente no quieren pagar todos sus ingresos e impuestos que están mal utilizados. Entonces, una empresa grande tiene más acceso, por ejemplo, a probablemente tener conocidos dentro del propio Estado que, ojo,
Eso es algo que tienen que hacer desde oposiciones. El Estado es altamente corrupto y el tráfico de influencias existe. Nota como, por ejemplo, incluso en los mercados más liberales como Estados Unidos, yo tengo favoritismos o preferencias. Si yo, por ejemplo, tengo familia o tengo amigos dentro del Estado, mira cómo Elon Musk obtuvo un puesto privilegiado para su empresa SpaceX y Tesla dentro de Estados Unidos por ser amigo ínfimo de Donald Trump a través de financiar la campaña. No estamos en libre mercado, la competitividad real no existe, Brainer, entiende eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, esas empresas grandes, nota cómo Elon Musk puede acceder a más amnistías que una empresa pequeña. Entonces, ¿cuál es el resultado para las empresas pequeñas? Es o pagas o vas a la cárcel. ¿Qué pasa con esto? Que probablemente si una empresa pequeña acumuló mucha deuda por no haber pagado impuestos por 1, 2 o 3 años, tienen que pagar un capital que no poseen para entonces ahora poder ser libres de esta deuda que acumularon durante todo este tiempo, porque el Estado abusa de los que son más pobres. ¿Por qué? Porque nota como ni siquiera hay impuestos a grandes gastos e impuestos a lujos directamente dentro del Estado. No como la mayoría de impuestos son cosas básicas que una empresa normal necesita para existir. Nota como tienes impuestos masivos, por ejemplo, en gastos logísticos, tienes impuestos sobre la renta, tienes impuestos sobre la producción empresarial, que, ojo, una empresa grande tiene más mecanismos para evadir y aparte de eso, una empresa grande con muchos abogados para negociar con el Estado probablemente para que les reduzcan el impuesto, para acceder a más amnistías, tiene acceso a esto. Entonces, ¿qué impacto generamos en la materialidad a través de las amnistías? Las empresas grandes puedan evadir más impuestos porque luego de evadirlos acceden a esta amnistía y en la materialidad terminan pagando menos que una empresa pequeña. ¿Qué hace esto? Que los ricos entonces queden con un margen mayor de capital para seguir comiéndose el mercado, para seguir comiéndose el mundo y para seguir, por ejemplo, ampliando sus medios de producción, de las que las pequeñas están pagando cantidades masivas en impuestos y en deudas atrasadas que no les permiten progresar. Es falso que tenemos un libre comercio. Bueno, sí, dámelo. Pero esto es un poco contradictorio, porque si las grandes empresas quieren seguir manteniendo el poder, siguen dependiendo de las medianas y pequeñas empresas para poder seguir negociando y poder seguir expandiéndose. Ya, pero es que aunque dependan, piensa quién termina pagando más impuestos y quién ahora tiene menos margen de agencia para seguir progresando y para seguir por seguir expandiendo su imperio. Nota como Microsoft que tiene acceso, nota como Tesla, nota como SpaceX que ahora tiene acceso epistémico. Me gusta la palabra, o sea, no tiene que ver, pero tiene acceso, por ejemplo, ahora a evadir más impuestos. Ahora tiene más margen de agencia para seguir invirtiendo y, por ejemplo, crear ahora, expandir más sedes. Nota como Tesla ahora tiene más fábricas en Brasil, tiene más fábricas en España, tiene fábricas en toda Latinoamérica, porque se ahorró un montón en impuestos que no tiene que pagar en Estados Unidos y ahora tiene más margen de capital para tener más agencia. ¿Qué quiere decir esto, panel? Que ahora como las empresas grandes pagan menos impuestos porque tienen acceso a amnistías, pueden seguir invirtiendo, pueden seguir creciendo y eso es una competencia desigual con las pequeñas. ¿Por qué? Porque las pequeñas, como no tienen acceso a super abogados, no tienen acceso a un Saul Goodman, no tienen acceso a pagarle a 1000 abogados, por ejemplo, como una gran empresa masiva global, tienen que comerse los impuestos completos, que de por sí ya son abusivos, y el Estado es altamente corrupto y tiene favoritismo hacia las empresas grandes. Ahora, ¿qué pasa? Menos progreso para las empresas pequeñas, ya te lo probé, panel, creo que en este encuadre queda bastante claro. Entonces, ¿por qué vamos a ganar la comparativa? Si lo que va a defender gobiernos es que, oposición es que aún así existe una capacidad o un libre mercado que las empresas, por ejemplo, grandes dependen de las pequeñas para seguir existiendo. Yo creo que esto es cierto, pero es que piensa, no estamos diciendo que las pequeñas van a desaparecer, estamos diciendo que no van a progresar porque tienen que pagar deudas masivas. Yo creo que esto es un daño con el que no pueden lidiar desde oposiciones, tienen que ceder que directamente, número uno, el Estado es corrupto, porque entendemos que incluso en las grandes potencias más liberales esto sigue pasando. Por número dos, tenemos que entender que los intereses de todas las empresas es evadir impuestos para tener mayor margen de agencia, pero únicamente las grandes consiguen hacerlo de manera efectiva porque el Estado administra mal. Gracias por su excelentísimo discurso por parte de Propulsión. Continuaremos con con el primer orador de oposición. A su primera palabra, here. Hola. Un saludo a todas las personas. John, tienes el micro prendido, bro. Gracias. Agradezco específicamente al Facundo, porque ayer recibí uno de los mayores talleres de economía que he recibido en historia. Fue un taller como de 3 horas. Entonces, ya con eso aprendimos a cómo mejorar los mercados. Un poco de contabilidad básica. Ya. Voy a iniciar en 3, 2, 1.
primera estrategia voy a voltear el impacto de gobierno y por eso ¿cómo se voy a voltear el impacto de gobierno? Voy a demostrar cómo gracias a la crisis económica las pymes o las pequeñas empresas se ven muchísimo peor con la desigualdad en términos de desigualdad. Por ende, ahí volteo el impacto y pruebo que sin la amnistía las pequeñas empresas tienen desigualdad. Por lo tanto, demuestro por qué no tienen desigualdad con la amnistía. Primero, por cómo se ve una crisis económica y por qué golpea más a las pymes. La primera es que existe una caída brusca de la liquidez. Es decir, eso se ve como, por ejemplo, como la gente compra menos los productos y los pagos se van atrasando, por lo tanto, el dinero deja de circular. Por lo tanto, una pyme vive específicamente de ese flujo diario de dinero. Por lo tanto, si no entra, por ejemplo, dinero en una semana, no van a pagar salarios para, por ejemplo, las personas que están trabajando, ¿no? Segundo, una acumulación de deudas fiscales y laborales. Las pymes lo que buscan, por ejemplo, hacer es priorizar, pagar, por ejemplo, los sueldos a los trabajadores que tienen o por ejemplo, pagar los proveedores de, por ejemplo, los servicios o dejar los impuestos para después. No porque quieran evadir esos impuestos, sino porque no tienen margen de acción. Pero tercero, un acceso nulo al crédito. Es decir, en esas crisis los bancos suben, por ejemplo, las tasas o, por ejemplo, exigen garantías o cortan las líneas. Por lo tanto, la pyme no puede aguantar ese tipo de cosas, por lo tanto se vuelve muy informal o simplemente quiebra la pyme en ese sentido. Pero cuarto, existe un castigo inmediato para esa pyme. Es decir, con esta crisis lo que hace, por ejemplo, multas o intereses o juicios. Por lo tanto, para una pyme, una deuda fiscal es el cierre específicamente de su empresa. Por lo tanto, eso lo que demuestra dentro de la ronda es porque la pyme o la mediana y la pequeña empresa que trata de defender el gobierno dentro de la amnistía prueba porque sin la amnistía se va a literalmente morir, por lo tanto la desigualdad se aumenta, por lo tanto pruebo porque sin la amnistía es es peor que esté que con la amnistía. Ahora, ¿por qué consideramos que es plausible que la amnistía regule todo el mercado? Con esto pruebo porque tiene una capacidad por parte de las grandes empresas para poder que las pymes se puedan llegar a expandir. Por lo tanto, demuestro que no existe una desigualdad porque las empresas pequeñas y las pymes tienen una posibilidad de crecimiento. Esa es la segunda estrategia. ¿Por qué considero que es plausible que la amnistía expanda el mercado? 5 razones. La primera razón es porque libera el dinero congelado. ¿Qué significa el dinero congelado? Piensen, por ejemplo, en una panadería pequeña. Esta panadería pequeña paga impuestos atrasados o, por ejemplo, los intereses o, por ejemplo, las posibles multas. Por lo tanto, el dueño sí tiene dinero, pero no compra, por ejemplo, un horno nuevo o no contrata a alguien o no arregla el local porque piensa que si el Estado me detecta en ese sentido, todo ese dinero se va en sesiones. Por lo tanto, el dinero existe para estas personas, pero no se mueve. ¿Qué es lo que hace la amnistía en ese sentido? La amnistía en ese sentido regulariza. Y regularizar en este caso significa que, por ejemplo, el Estado dice, paga, pero solo el impuesto base, elimina, por ejemplo, las multas o los juicios o da plazos realistas para estas personas. Es decir, por ejemplo, si esta pequeña empresa debía $10,000, ahora con amnistía va a pagar 4,000 en cuotas. Por lo tanto, eso implica que el dinero vuelva a circular. ¿Por qué? Primero porque esa panadería ahora, por ejemplo, puede comprar harina a un proveedor o, por ejemplo, puede arreglar su horno o contrata a un ayudante y ese dinero pasa al proveedor y al trabajador y al consumo. Por tanto, la amnistía convierte ese dinero congelado en una actividad económica. Lo segundo es porque reduce el miedo a cooperar y sacar negocios de la sombra. ¿Cómo se ve un negocio que no factura? En ese sentido, se ve como, por ejemplo, una zapatería pequeña que vende sin factura y paga en efectivo. ¿Por qué? Primero porque tiene miedo a que, por ejemplo, tenga multas que son impagables, y lo que cambia con la amnistía en ese sentido es que se limpia esa deuda pasada que tuvimos para poder empezar de cero. Entonces empieza, por ejemplo, a facturar, a abrir cuentas bancarias o contratar legalmente. ¿Cómo el mercado se vuelve más grande en ese sentido? Es decir, si antes teníamos 3 tiendas grandes de zapatos que dominan esa zona o ese sentido en ese tipo de zonas en particular, ahora después post amnistía pueden aparecer 10 zapaterías más y hay más estilos o hay más precios y hay puntos de venta por mucho más empresas. Por lo tanto, el mercado se expande porque más actores pueden participar. Tercero, aumenta la oferta de bienes y servicios. ¿Qué son los bienes? Son productos los físicos, como por ejemplo el pan o los zapatos o la ropa o los muebles que ustedes todos consumen, o los servicios, que son actividades como por ejemplo las reparaciones de esos muebles o el transporte de los carros, como por ejemplo la peluquería, y cómo ayuda a que más empresas sobrevivan. Piensen, por ejemplo, en comparativa, sin la amnistía quiebran, por ejemplo, los talleres mecánicos porque tienen que pagar esas deudas, o quedan 2 grandes, por ejemplo, cadenas de mecánicos y suben los precios. Con la amnistía pueden sobrevivir 15 talleres pequeños que compiten entre sí y ofrecen mejores servicios. ¿Cómo se ve entonces la competencia? La competencia como, por ejemplo, empresas pequeñas ofreciendo mucha más calidad, o como, por ejemplo, otros bajando los precios, o esto es la forma más fácil de graficar. Es como, por ejemplo, si en este caso si está compitiendo Coca-Cola y Pepsi y Coca-Cola decide bajar los precios y aumentar la demanda, lo que implica es que, por ejemplo, más gente va a comenzar a comprar en Coca-Cola versus Pepsi, que sigue con el precio original, que es mucho más caro en comparativa. Por lo tanto, la competencia se
va generando. Lo cuarto es porque reactiva el empleo. ¿Cómo se ve una contratación entonces en ese sentido? Piensen por ejemplo en una cafetería pequeña que antes atendía solamente al dueño y trabajaba 14 horas. Después de la amnistía puede contratar por ejemplo a un mesero o luego a un cocinero. ¿Por qué las pymes pueden contratar más en ese sentido con la amnistía? Primero, porque estas personas específicamente no pueden automatizar como las grandes empresas. Ellos necesitan personas. Ofrecen por ejemplo trabajo para las personas que necesitan ese empleo en ese sentido, ¿no? Por tanto, cada contratación lo que va haciendo es que más personas pueden trabajar y por tanto aumenta el consumo. Por lo tanto, lo que implica es que crea miles de pequeñas pues personas que pueden llegar a trabajar y en ese sentido aumenta el mercado. Y lo quinto es que restablece la confianza básica con el Estado. ¿Qué es la confianza? La confianza en ese sentido no es que adoremos al Estado en ese sentido, sino que podamos explicar que una pequeña empresa pueda cumplir sus cuotas o pueda cumplir, por ejemplo, las deudas que debe. Por lo tanto, lo que cambia es que con la confianza que le tenemos con las empresas pequeñas con el Estado, la gente puede llegar a invertir y puede, por ejemplo, comprar más maquinaria o abrir otro local y contratar muchas más personas. Sin esta confianza en el lado de gobierno, probablemente puedan llegar a arriesgar, por lo tanto no crece, y si no crece, pues muere el negocio. Por lo tanto, con esto demuestro fácticamente por qué el mercado se puede llegar a expandir. Por tanto, la amnistía es clave en ese sentido. Ahora, ¿por qué las pymes pueden expandirse gracias a la amnistía? 5 razones. La primera razón es porque la amnistía puede limpiar específicamente las cosas que tienen específicamente esas empresas. ¿Cómo se ve esa limpieza? Esa limpieza se ve como, por ejemplo, en una ferretería que debía impuestos que son atrasados y tenía un montón de multas acumuladas. Con la amnistía, el Estado puede eliminar ese tipo de sanciones y puede poder específicamente, legalmente, que ya no está marcada y que no tiene riesgo, que no tiene ningún tipo de juicios. Por lo tanto, lo que implica es que limpiamos específicamente la empresa que debía un montón de deudas en el pasado. Lo segundo es que les devuelve el acceso al sistema formal. ¿Cómo se ve eso concretamente? Como por ejemplo abrir cuentas bancarias, como por ejemplo empresas regularizadas, o como puede por ejemplo abrir cuentas y operar electrónicamente. Por ejemplo también acceder a microcréditos, como por ejemplo como los bancos piden formalidad o el cumplimiento fiscal. Por lo tanto la amnistía es el requisito mínimo para poder entrar en ese sentido, ¿no? O también se ve como por ejemplo firmar contratos con municipios o contratos con empresas grandes o contratos con suministros. Por lo tanto, sin esta regularización legalmente no pueden firmar nada. Por lo tanto, el gobierno hace que se mueran. Tercero, permite reinvertir. ¿Y cómo se ve esa reinversión? Esa reinversión, como por ejemplo el ingreso se usa para, por ejemplo, comprar maquinaria o ampliar el inventario o mejorar el local. Piensen en, por ejemplo, una panadería, como dije anteriormente, compra un horno industrial, por lo tanto puede producir más y vender más y contrata. Por tanto, la pyme lo que va haciendo es reinvirtiendo en localmente. Lo cuarto es porque evita quiebras masivas. ¿Cómo se ve una quiebra masiva? Una quiebra masiva se ve como, por ejemplo, como las pymes van cayendo una por una y solo abren las grandes cadenas que dice el gobierno que son malas. En ese sentido, por lo tanto, el mercado se va concentrando. Por lo tanto, existe menos competencia. ¿Qué hace la amnistía? La amnistía lo que hace es reducir esa presión, permite que pequeñas empresas puedan sobrevivir, por tanto más actores, lo que hace es que implica que existe un mercado mucho más distribuido. Y el quinto mecanismo es que convierte, hace que por ejemplo genere mucha más impresión. Y las crisis generan una expansión, primero porque bajan los costos de entrada y cambian los hábitos de consumo. Por lo tanto, piensen en por ejemplo post 2008 nacieron un montón de startups y pymes digitales, o post pandemia que hubo un crecimiento por ejemplo del delivery o los servicios locales y el comercio local. Por lo tanto, he demostrado fácticamente por qué las empresas, y la estrategia es clara, porque las pequeñas empresas post amnistía crecen, por tanto la desigualdad no existe. Y en una moción desbalanceada he probado lo imposible. Gracias. Gracias por su excelentísimo discurso por parte de la oposición. Continuaremos con la segunda oradora, orador de parte de proposición. Here, here. Segunda persona de proposición. Esa es Gileini, creo que tiene problemas con su conexión. Pero ella está aquí. Escucha. Dilo de nuevo, dilo de nuevo. Hola. ¿Se escucha? Sí, ya se escucha perfectamente. Puede Hola, ¿se continuar. escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha.
Ok. Por favor, ¿puedes repetirlo? Porque cuando me hablan como que no se escucha. Entonces, no sé si que no me está corriendo. Ok. Bueno, en vista que se me escucha de manera adecuada, mi tiempo inicia entonces. Vamos a ver con mis apuntes. Opa. Ok, entonces, no. Mire, panel, entonces me parecía explicar. Nosotros ahora vamos a empezar a profundizarle en cómo las amnistías pueden, y algunas amnistías fiscales pueden profundizar aún más las desigualdades entre los productores económicos o empresariales. Mire qué pasa, panel. Pasa que si una empresa pequeña tiene su producción, esta literalmente se muere. ¿Y dónde puede pasar esto? Puede pasar en un caso en el cual esa empresa no tenga acceso a una amnistía. Pero ¿cómo se puede entrar este caso de que no pueda tener acceso o de que se le pueda negar? Simple, panel. Tenemos que pensar en caso de recursos. Tenemos una gran empresa. La gran empresa tiene recursos tales como son para el bufete de abogados, un sistema un sistema que lo defiende y lo favorece. Dígase que usted cuenta con recursos que le permiten acceder a contactos dentro del mismo estado, que le permiten tener una forma más fácil de tener de que una pequeña empresa no tiene ese tipo de acceso y por ende no teniendo el tiempo. Disculpen, perdón, mi internet me sacó, pero ya puedo volver. Entonces, hola. Continúa, que tu tiempo corre. Oh, wow, ¿y por qué no? DH, ¿por qué no lo funcionan? Dios mío, wow. No está permitido por el manual. Bueno, Continúa. pues entonces retomo el punto por donde me quedé. Gracias. Mire, pana, lo que pasa es que tenemos dos casos. Tenemos el caso de una pequeña empresa que, ya sea por un error al momento de declarar sus impuestos o por no saber cómo procesarlos de manera adecuada, termina no declarando sus impuestos de manera adecuada. O sea, que este deja de declarar por un tiempo. ¿Qué pasa? Esta pequeña empresa no tiene un acceso total como son las amnistías, dado que no cuenta con el acceso a recursos, como son grandes equipos de abogados, o para ayudar para una defensa clara que lo pueda ayudar a presentar pues esa queja, decir, oiga, pero miren, pues vamos a negociar esto, vamos a ayudar, vamos a tratar. Y tampoco cuentan con los contactos ni con la ayuda necesaria para poder acceder a esas amnistías. Entonces, paren, desde este punto de vista, desde este punto, lo que sucede, es que la pequeña empresa se tiene que ver frenada, ya sea por sanciones que le impiden seguir produciendo o seguir trabajando de manera normal, ya sea por penas de cárcel o por incluso incantación de su negocio o el cierre de este mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, los pequeños negocios viven literalmente del día a día, viven de los pagos diarios, viven de seguir teniendo un flujo de ingresos y un flujo de clientes. Bueno, entonces, este paro, ya sea corto o largo, sigue siendo un paro que le impide a esta pequeña empresa poder progresar y que, por tanto, profundiza esa desigualdad dentro del mismo mercado. Porque fíjense cómo, si no tenemos esta pequeña competencia entre pequeños negocios y grandes negocios, no hay en sí una igualdad dentro del mercado mismo. Pero, entonces sí, disculpa, se me pensó de nuevo. Pero en pocas palabras, yo lo que estaba diciendo era que como las pymes se quedan sin recursos por esa salida, por esa gran salida.
Eh, para, ya puedo volver, disculpen. El internet se me había ido y me sacó de la llamada, pero ya estoy aquí de nuevo. Entonces, ¿puedo continuar o el tiempo se acabó ya? Te quedan 2 minutos. Oh, Dios mío. Bueno, entonces continúo explicando el mismo punto por el cual me quedé, que fue el cómo este paro puede generar que las pequeñas empresas cierren o incluso sus negocios quiebren. ¿Qué pasa, panel? Fíjese cómo esto afecta gravemente a las pequeñas empresas, porque en caso que porque las lo que hacen es generar esta desigualdad dentro de la misma, dentro del mismo sector empresarial. Porque una gran empresa tiene acceso a sus abogados, tiene acceso a todo ese material legal, que todas las personas que lo puedan ayudar a tener amnistía, que le permiten a ellos como empresa poder manejarse, poder manejarse de otra manera. Dígase, si una gran empresa comete fraude, ya sea de forma deliberada o no, esta gran empresa va a poder tener acceso a amnistía, se le permite poder hacer el pago todo junto, todo junto. Además, sabemos que este pago ni siquiera afectaría grandemente a la ganancia, porque obviamente eso maneja un nivel de capital mucho más alto. Verás que una pequeña empresa que no tiene acceso a esas amnistías o a esta capacidad de agencia eh, de poder agarrar y negociar con el Estado posibles soluciones, se verán mucho más afectadas porque van a perder directamente su principal fuente de acceso y su principal fuente como negocio. Entonces, por eso nosotros consideramos que es mucho más negativo la existencia de amnistías para las pequeñas empresas, dado que estas generan una desigualdad palpable. Además de que estas también, además de que estas, pues, siguen perpetuando lo que son los estados de corrupción. Dado que las grandes empresas, al tener sus conexiones, pueden tener más fácil acceso a esto, pueden evadir impuestos más fácil y pueden simplemente zafarse de las consecuencias, que es lo que nosotros buscamos que no exista. O sea, nuestra verdad es lo que queremos es que las pequeñas empresas puedan tener acceso a las mismas condiciones que las grandes empresas. Entonces, cuando tenemos esta desigualdad constante que las grandes empresas pueden tener una mayor capacidad productiva, pueden tener un mejor desarrollo, porque pueden tener acceso a negociar sus impuestos y el cómo los pagan, entonces están teniendo una mayor capacidad de recibir de recibir ingresos más grandes, de recibir mejor forma de procesarlos, y así sucesivamente. Eso fue todo por mi discurso. Y disculpen. Bueno, su tiempo culminado. Puede proseguir la segunda persona de oposición. Here. Hola. Tres, dos. Bueno, aclarar para todo el debate qué significa desigualdad. Semánticamente, desigualdad económica no es que una empresa tenga distintos tamaños o tenga más recursos que otros, sino que la desigualdad, por definición semántica relevante, es que algunos actores no puedan crecer nunca o que el sistema bloquee la movilidad de otro tipo de empresas o que el mercado esté cerrado para nuevos participantes. Por tanto, si yo he probado porque una pyme puede entrar, sobrevivir y escalar, no hay una desigualdad estructural aunque existan empresas grandes. Es decir, que gobierno pare y se diga que grandes empresas tienen más recursos que empresas pequeñas no es explicar por qué existe desigualdad. ¿Qué es lo que hace la amnistía según nuestro caso? Y con esto voy con la reconstrucción. Lo que nosotros probamos es cómo la amnistía no da ventajas exclusivas a grandes empresas, no crea barreras nuevas o no congela las posiciones del mercado. Lo que hace es, por ejemplo, que reabra el sistema formal o permite que más actores puedan llegar a participar o que eviten las quiebras masivas que concentren el mercado. Por lo tanto, lo que yo pruebo aquí es que gracias a la amnistía, bendiciones estudiar, bueno, de que me hayan enseñado economía, se expanda. Por lo tanto, eso no es una desigualdad. 3 razones por las cuales no es desigualdad. La primera es porque probamos cómo la amnistía rompe la trampa de salida.
Es decir, sin la amnistía, las pymes pueden quedar atrapadas en las deudas sin acceso a crédito, ni a contratos, ni una posibilidad de crecer. Por lo tanto, en ese sentido, solo sobreviven las grandes empresas que el gobierno dice que son negativas. Por lo tanto, eso sí es desigualdad. Con la amnistía lo que probamos es cómo las empresas pueden volver a competir, pueden volver a tener más movilidad, por lo tanto pueden volver a crecer. Lo segundo es que el que haya empresas grandes y el que haya empresas pequeñas no es traducción a que exista una desigualdad, porque eso implica que solamente por esa definición un gobierno puede ganar, pero no. La desigualdad en ese sentido es que no exista ningún tipo de desigualdad. Perdón, que no exista ningún tipo de movilidad. De hecho, en este caso sí hay movilidad, porque en cualquier economía sería, por ejemplo, que haya empresas grandes, empresas pequeñas o empresas medianas. La pregunta central es si las empresas pueden volverse medianas o grandes. Con la amnistía he probado porque sí pueden, porque reduce la desigualdad dinámica que tienen, por ejemplo, las empresas dentro del mercado. Por tanto, el mercado puede llegar a expandirse de mejor forma y las empresas pequeñas y medianas pueden movilizarse de igual forma. Lo tercero es que la amnistía protege específicamente a toda la base del mercado. Las grandes empresas ya tienen abogados, como bien lo enuncia el gobierno, ¿no? Ya tienen crédito, ya están dentro del sistema, por lo tanto no dependen específicamente de la amnistía para poder llegar a sobrevivir. Las pymes son las más dependientes de esta amnistía porque dependen de ella para poder no desaparecer. Por lo tanto, es una política que salva específicamente a las empresas, ¿ya? Por tanto, esto no es estructuralmente desigual. Pero tercero, a ver, lo que dice el gobierno acá es que la amnistía beneficia a las grandes empresas. Lo que prueba mi primer orador es que eso es irrelevante si el efecto es que haya mucho más actores vivos y haya menos concentración en el mercado. Por tanto, el beneficio desigual no implica que existe una desigualdad estructural. Por lo tanto, el gobierno pues queda un poco fuera del debate en ese sentido. Pero consideramos que mi caso es el más importante de la ronda. Primero, no voy a continuar antes sin asentar un punto de gobierno, si es que existe. Ya, voy a arreglar dos mecanismos. Porque consideramos que las grandes empresas no tienen incentivos en dejar fuera a las pymes. Dos razones. La primera es porque las pymes son la precondición de negociación de las grandes. Eso es básico. Si las grandes empresas no existen, si las pequeñas empresas no existen, pues las grandes no existen porque necesitan proveedores pequeños, necesitan subcontratistas, necesitan distribuidores, necesitan servicios auxiliares como por ejemplo la logística o el mantenimiento. Piensen en, por ejemplo, una empresa multinacional no produce porque contrata, no produce porque tenga todos los recursos, sino porque contrata pequeños negocios o transportistas o bodegas o técnicos, todo lo que funciona para la logística. Por tanto, si la pyme, para esas grandes empresas, suben más los costos y pierden flexibilidad dentro del mercado, por tanto se vuelven mucho más ineficientes. Por eso no les conviene este mercado donde solamente queden grandes empresas, porque siguen dependiendo de las pequeñas pymes para poder sobrevivir. La segunda razón es que incluso si tienen grandes monopolios como empresas, los monopolios necesitan pymes para poder sostenerse. Y es el punto que yo le hacía a John. Un monopolio no se mantiene aislando a estas pequeñas empresas, sino absorbiendo este tipo de personas, este tipo de empresas, como por ejemplo pymes con revendedores, o pymes con proveedores, o pymes como amortiguadores de riesgo. Piensen en, por ejemplo, como Amazon actualmente necesita miles de pequeños vendedores para poder, por ejemplo, mantener la legitimidad que tiene, o por ejemplo, mantener los microchips para poder, por ejemplo, producir su tecnología. Por lo tanto, si las pymes hay más regulación y hay más rechazo social por parte de las grandes empresas, por lo tanto, el monopolio se vuelve impolíticamente insostenible. Por lo tanto, paradójicamente, he demostrado por qué la gran empresa no se va a, no puede sobrevivir sin las pequeñas empresas. Por lo tanto, si ya probé por qué las pequeñas y medianas empresas siguen moviéndose, porque las grandes empresas tienen una dependencia a ellas, pues pruebo por qué no existe desigualdad según la definición que yo acabo de dar dentro del debate. Entonces, ¿por qué gano la ronda? ¿Por qué en mi caso es el más importante? Lo primero es porque pruebo porque estructuralmente la amnistía hace que se expanda el mercado. Yo en mi primer orador doy 5 razones que hacen que gane la ronda. La primera es cómo libera el dinero congelado, lo segundo es cómo hace que se reduzca el miedo a operar, lo tercero es cómo aumenta la oferta de bienes y servicios, lo cuarto es que reactiva el desempleo y lo quinto es que restablece la confianza básica hacia el Estado. Esos 5 mecanismos lo que hacen son 2 cosas dentro de la ronda. Lo primero es probar por qué no existe desigualdad, porque hace que el mercado se expanda. Pero segundo, prueba por qué las pequeñas y medianas empresas, a causa de raíz de la amnistía,
son ayudadas de las grandes empresas para poder mantenerse dentro del mercado. Y a causa de eso, no solamente se mantienen, sino que hacen que se expandan hacia otro tipo de negocios, otros negocios también tengan un incentivo a seguir operando. Por lo tanto, las grandes pymes y las pequeñas y grandes empresas pueden seguir manteniéndose. Lo segundo que pruebo es por qué se expanden o por qué tienen una posibilidad de crecimiento. Eso hace una sola cosa dentro de la ronda. Lo que prueba es por qué no existe una desigualdad en base a la definición. Si esas pequeñas empresas tienen una posibilidad de expandirse y tienen una posibilidad de seguir dentro del mercado, entonces siguen compitiendo bajo condiciones específicas y siguen combatiendo como cualquier empresa. Por lo tanto, están en igualdad, están específicamente en iguales condiciones para poder seguir manteniéndose. Y lo tercero que pruebo es lo tercero es que pruebo que existe una supervivencia por parte de las empresas, por lo tanto es una equidad. Es decir, si lo que dice el gobierno es que equidad es quien puede acceder mejor, yo pruebo porque en mi lado las empresas pueden llegar a acceder específicamente. De hecho, el gobierno nunca prueba de que esas pymes, a causa de la amnistía específicamente, se vayan a cerrar. De hecho, solamente la firman. Por lo tanto, yo demuestro porque gracias a la amnistía se mantienen, por lo tanto pueden evitar esa quiebra masiva y esa pyme que se muera. Por lo tanto, mi caso es el más importante dentro de la ronda y por eso es que estoy muy orgulloso de oponer. Tu tiempo culminado, prosigue la tercera persona de proposición. Here. Estoy acá. Antes de empezar, yo voy a ver YouTube ahorita y voy a decir que este discurso es un disparate en verdad. O sea, no tengo nada en mente, pero agradecido de estar acá. Mi tiempo empieza en 3, 2, 1. Voy a hacer un poquito comparativo en cuanto a los puntos de choque que se ha visto en este debate. Primero voy a refutar a oposiciones con 2 puntos importantes que ellos marcaron. El primero de ellos es que te mencionaban de cómo básicamente si el gobierno tiende a dar plazos realistas a las MIPYMES, logran como que cooperar o más o menos incentivar a una colaboración gobierno-MIPYME y gobierno. Yo entiendo de que esa medida resulta insostenible debido a que el gobierno no quiere cooperar, no quiere esperar. Bueno, esperar es la palabra. Ya te decíamos como básicamente en el status quo actual ya hay una alta tasa de auge en cuanto a impuestos de manera general, lo que implica de que esta medida de amnistía se aplica únicamente en contextos de crisis, donde falta el dinero. Entonces yo entiendo de que su lado de la casa sí, puede probarme de que hay beneficios si se aplica de manera controlada y proporcional. Pero yo entiendo de que básicamente como se está viendo de que hay una falta hay un auge, hay una necesidad, pues el gobierno no tiene por qué esperar a que esa medida se dé para empezar a dar plazos cortos. Lo que quieren es un beneficio de manera instantánea. Otro punto que te mencionaban era de que eso básicamente puede llegar a evitar quiebras masivas. Yo entiendo de que básicamente las quiebras abren paso a más ganancia. Eso te lo voy a explicar ahora mismo y es como básicamente si las MIPYMES quiebran, hay más chances de nuevos proyectos. El gobierno no le importa que una empresa pequeña quiebre. Te lo tomo. Pero entonces estás estás mencionando tu caso. Si el gobierno quiere cobrar tanto, pues en tu lado se van a morir gracias a la crisis económica. Por lo tanto, las pymes que tú tratas de defender, pues se mueren en tu lado gracias al Estado insistente. Mira, lo que estamos diciendo es que básicamente existe una desigualdad en base a la aplicación genuina de esta amnistía. Entonces, lo que tú mencionas justamente es al evitar las quiebras. Yo entiendo de que a mi lado de la casa, pues como tal, el gobierno no está interesado en que una empresa pequeña quiebre. Lo que quiere es la remuneración económica. ¿Cómo te conecto este impacto con básicamente la precondición que tiene una grande empresa para acceder a esta amnistía? Ya sabemos, como te lo explicamos en el status quo, de que básicamente hay una capacidad de agencia. Las empresas grandes con recursos tienen más incentivos para querer como que buscar contactos y por ende acceder a estas cuotas limitadas. Te decíamos de que básicamente nuestro lado de la casa impone esta amnistía justamente para que
pueda recibir una paga, independientemente de, te decíamos de que básicamente el gobierno número uno tiene la prioridad o tiene el deseo principal de que le paguen. Ahora bien, si no se da la alternativa, en el peor de los casos, el gobierno debe de recurrir a este tipo de amnistías, lo que implica de que básicamente el Estado ya pone trabas per se a las MIPYMES. Entonces, esto te está mencionando de manera directa de que hay un poder de moldear preferencias, lo que implica de que básicamente el poder coercitivo que tiene el Estado para establecer sanciones está dispuesto a sacrificar una cantidad por la calidad de paga. Lo que implica de que básicamente de mi lado de la casa el gobierno está más interesado en las empresas grandes debido a que tienen alta tasa de recursos, alta tasa de demandas que ya deben de por sí al Estado, y es por esa razón de que quieren focalizar en que ya les paguen, lo que implicaría en básicamente una vista gorda, es decir, que el gobierno estaría haciendo una vista gorda respecto a las empresas pequeñas, no lo voy a tomar, debido a que básicamente quieren focalizar, como te decía ahora mismo, en la ganancia. Te recuerdo de que estamos en tiempos de crisis, panel, el status quo ya te lo estaba explicando. Entonces, eso implicaría de que básicamente focalizan en la recaudación. El InfoSlide te lo menciona, el gobierno quiere una remuneración, quiere una recaudación, lo que implica de que a largo plazo esas empresas perderían la vista de parte del gobierno porque básicamente están siendo ignoradas. El gobierno le interesa el dinero, le interesa que le paguen, no le interesa brindarle plazos sostenibles a las empresas, le interesa más que nada el capital que puede generar. Yo entiendo de que tu lado de la casa, el lado de oposiciones, sí es realista con la forma en la que se aplica, la teoría es buena, sin embargo, al momento de aplicarla, básicamente vemos que hay una cierta ganancia por parte de las empresas, como bien es el objetivo de un fundador, de un CEO, pero para el gobierno esto no representa más que una amenaza. Es posible que de su lado de la casa, si una empresa pequeña logra, digamos, estar tan arriba, puede inclusive ser partícipe de una campaña política. Este argumento está muy fumado, en verdad, no sé de dónde lo estoy sacando, pero voy a ver cómo te lo conecto. Ese partido político, lo que implicaría que básicamente las empresas logran acceder a esos recursos, logran ser más poderosas, y a la larga, pues implicaría tener ciertas asociaciones o ciertos contactos que tienden a tener repercusiones en las acciones políticas que tienen los países. Nota como, por ejemplo, Tesla o Elon Musk como tal suele ser afiliado a los presidentes, en este caso Donald Trump, lo que implica de que básicamente tiene la capacidad de agencia de poder cambiar ciertas normas que hacen de una manera directa el beneficio genuino a las empresas pequeñas, a las empresas grandes que diga, implican más impuestos, hacen más incentivos para creer que las empresas pequeñas no puedan ganar el mercado, porque básicamente lo que dice Posiciones es que las empresas de su lado de la casa pueden crecer. Sí, yo entiendo de que las empresas pueden crecer, pero como te decíamos, no es el objetivo del gobierno, no es el objetivo de este actor. Entonces, estoy focalizando en otro punto, y es que vemos cómo esta amnistía de manera directa afecta más a una MIPYME antes que una empresa con recursos. Te lo decíamos ya, de que básicamente la panadería, una empresa pequeña tiene la capacidad de poder aportar cierta cantidad de dinero, lo que implica de que básicamente si le cae una suma grande de deuda, no podrá reabastecerse, no podrá pagarla. Yo entiendo de que tu lado de la casa es, por así decirlo, comprensible con aplicar plazos coherentes para que las empresas puedan crecer, pero sin embargo te decíamos de que el gobierno no está interesado en la progresión de una empresa, sino está interesado en el dinero, porque el dinero es algo altamente importante y cómo básicamente el gobierno lo suministra y lo beneficia en cuanto a la redistribución de leyes, empresas y todo eso. Este discurso está saliendo horrible, la verdad, pero soy mental, vamos a seguir. Ok, otro punto importante, a ver qué puedo mencionar. Te lo tomo. Pero si entonces al Estado le interesa tanto cobrar este dinero, yo he probado por qué con la amnistía las pymes pueden llegar a crecer, por lo tanto el dinero puede llegar al Estado. Entonces muy poco claro porque en tu caso las pymes pueden pagarle al Estado. Mira, lo que pasa es que a largo plazo puede haber una ganancia mayor, pero literalmente estamos viendo cómo va a ser insostenible, porque al corto plazo vemos cómo básicamente no hay un margen de paga. No podemos ignorar de manera consecutiva que una empresa pequeña pueda seguir pagando bajas cuotas si no vemos un beneficio genuino de nuestro lado de la casa. Eso es lo que te quiero decir, de que básicamente por más beneficios que haya a largo plazo, el corto plazo es lo que va a dictaminar de si el gobierno puede mantenerse o no. Imagínate un mundo donde básicamente la mayoría de empresas pequeñas o medianas decidan pagarla a corto plazo. ¿Qué pasará? Que habrá un alto auge de deudas. Entonces, lo que implicaría de que el gobierno puede ser menos sustentable o menos favorable a ser
el financiamiento que tiende a hacer, ¿no? O sea, las gestiones de política, las campañas y todo eso que requiere una alta tasa de presupuestos que personas por medio, pues más o menos tienen conocimiento de eso. Entonces solamente imagina de cómo básicamente si hay una alta ausencia de paga por parte de las empresas pequeñas y las medianas, lo que implicaría es una devastación tanto del gobierno, que vendría siendo como que el actor en este caso que tiene tanto el poder coercitivo, el poder de agencia y todo eso. Entonces estamos viendo como básicamente la medida no les conviene esperar tanto tiempo viendo como básicamente lo que quieren es la remuneración económica. Sí, van a haber pérdidas, no te decimos de que las empresas fines vayan a quedarse bien de nuestro lado de la casa. Sin embargo, es necesario que esto ocurra para que nuestro caso como tal, o nuestro gobierno, pero el gobierno en general, pueda crecer. Hasta aquí dejo el discurso. Gracias por ese excelentísimo discurso por parte de la proposición. Continuamos con el tercer discurso de la oposición. Here. Gracias. Espérate, perdón, ¿este fue oposición? Sí, oposición. Entonces vamos con la réplica. No. El que acaba de hablar es proposición, no oposición. Yo soy el tercero de oposición. Es que así le indica este formato, va la réplica de oposición ahora mismo. No, porque no ha hablado el tercero de opo. No, réplica no habla, oposición no ha hablado todavía. Gullan. Pues dale. Ok. Ya. Nada más quiero decir que este debate, pues, me sirvió para aplicar las cosas que aprendí ayer. Entonces, pues, es una moción que también es retadora. Entonces, me gustó la moción. Ya. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Tercer orador de gobierno pierde por engage por 4 razones. La primera es porque confunde la motivación del Estado con el efecto de la política. Lo que dice el tercer orador es: el Estado no puede operar porque necesita tener dinero. ¿Por qué no hace engage? Miren que en mi caso no depende de que el Estado sea paciente por buena voluntad o que no tenga necesidades fiscales inmediatas. Lo que nosotros probamos es que esperar vía amnistía genera más recaudación real y reduce las quiebras y expande la base tributaria. Por lo tanto, aunque el Estado quiera dinero, la amnistía sigue siendo el mejor medio para poder obtener ese dinero. Lo que yo pruebo es porque existe un resultado estructural y ellos nunca chocan con eso. Lo segundo es que no hacen engage porque no hacen el engage con mi segundo discurso con respecto a la desigualdad. Es decir, mi definición de desigualdad es un sistema donde solo las grandes empresas... nosotros definimos desigualdad en un sistema donde solamente las grandes empresas pueden llegar a sobrevivir. Lo que dice el gobierno es una urgencia estatal y necesidad de un cobro. Eso no hace engage por 3 razones. Primero, porque no prueban por qué las empresas quedan estructuralmente excluidas, o segundo, como la amnistía beneficia solamente a las grandes empresas, o tercero, que el mercado se concentre más post amnistía. Incluso si el Estado necesita dinero urgente, la amnistía hace que más pymes vayan a sobrevivir. Por lo tanto, cuando existen más pymes que puedan llegar a sobrevivir, existe menos concentración. Gobierno nunca explica por qué su argumento evite esa desigualdad, por tanto no responde a mi caso, ni a la moción, ni a los jueces. Y tercero, no hacen engage porque ignoran nuestro caso, porque nuestro caso es explicar por qué a raíz de la formalización y el empleo estamos mejor. El gobierno dice, bueno, ahora cobrar ahora es mejor que esperar. No hacen engage porque no prueban de por qué el cobrar ahora sea el punto específico para poder que se reduzca la desigualdad. Nosotros probamos por qué el que cobremos ahora destruye las empresas, o cobrar ahora vaya a aumentar la recaudación futura. Por tanto, probamos por qué el cobrar ahora es insostenible. Por tanto, el cobrar ahora, ellos nunca prueban por qué el cobrar ahora sea sostenible. Por tanto, no comparan los escenarios posibles, solamente afirman un caso y no hay una explicación ni una refutación. Y cuarto, ¿por qué no hacen engage? Porque es un argumento muy circular. Porque la lógica de gobierno es, bueno, el Estado necesita dinero, por eso va a cobrar ya y por eso no puede operar. Pero eso no prueba de que eso sea lo mejor, solamente afirman de que va a suceder. Por tanto, en debate, explicar de que el Estado tenga un incentivo no es igual de que el Estado vaya a hacer ese incentivo. Nosotros probamos porque en realidad el que el Estado haga esto empeora el problema fiscal y destruye a las pymes, por lo tanto profundiza la concentración. Por tanto, el gobierno nunca prueba eso, de que esto no vaya a profundizar la concentración en su lado. Entonces, el gobierno pierde por engage por 4 razones que ya probé. A ver,
puede refutar la lógica, incluso si no me compran nada, de por qué el que cobremos ahora, bueno, no, creo que es suficiente con ese argumento. ¿Por qué consideramos que lo que importa aquí es el largo plazo y por qué su caso cae incluso en el corto plazo? Primero, noten que es una moción importante porque explica y evalúa fallas estructurales. Es decir, la moción dice, las amnistías fiscales profundizan las desigualdades entre los distintos sectores empresariales. Esto no pregunta si el Estado necesita dinero o si quiere pues permanecerse, si entra dinero, si el déficit baja en el próximo presupuesto. Lo que pregunta esta moción es si existe desigualdad, es decir, quién sobrevive, quién puede crecer, cómo queda estructural el mercado post amnistía. Por tanto, el primer punto de ponderación es que el corto plazo no puede ganar dentro de esta moción porque el corto plazo evalúa los efectos, porque esta moción evalúa específicamente los efectos destructivos duraderos post amnistía. Por tanto, el corto plazo no puede ganar en esta moción específicamente. La segunda razón es porque consideramos que el largo plazo pesa más en este contexto, incluso para ese Estado que requiere dinero, como le dice el gobierno. Lo primero es porque la desigualdad se consolida en bastantes años. Es decir, las pymes no van a morir en un mes, mueren cuando no pueden recuperarse. Si una política puede agarrar y salvar una panadería, pero, por ejemplo, destruye la capacidad productiva mañana, profundiza la desigualdad aunque funcione. Lo segundo es porque las decisiones fiscales tienen efectos que son irreversibles. Es decir, una pyme que quiebra no vuelve y su mercado lo observa como un actor grande y se pierde competencia para siempre. Por lo tanto, el corto plazo es reversible y la concentración no lo es. Por lo tanto, lo que importa acá es el largo plazo. Por lo tanto, el largo plazo pesa más porque los daños de su caso propiamente no se pueden, o los daños que intentan probar no se pueden deshacer. Por lo tanto, aquí estoy probando el caso de gobierno. O sea, ellos no pueden comprometerse con el corto plazo porque entonces su caso no tendría sentido y su caso no genera los impactos. Por lo tanto, deberían de darme crédito por probar el caso de gobierno. Ahora, incluso importar el corto plazo porque es inconsistente principalmente con su propio caso. Primero, porque ellos dicen que necesitan dinero rápido. Es decir, ellos dicen, bueno, necesitamos dinero, pero ellos nunca prueban de que las pymes vayan a sobrevivir. Por tanto, están instruyendo a las personas que están generando ese dinero. Sí, necesitan que el Estado necesite dinero, pero cuando cobren, pierden, por ejemplo, empresas o ciertas pymes, pues reducen el número de contribuyentes inmediatamente. Por tanto, que haya menos empresas, son menos ingresos fiscales para, por ejemplo, las empresas específicamente, incluso en el corto plazo. Por tanto, su caso destruye el propio medio donde consiguen el dinero que ellos intentan generar. Por lo tanto, en el corto plazo pierden también. Segundo, porque asumen que el corto plazo es estable. El corto plazo en este tipo de crisis, las pymes están bastante ilíquidas. ¿Esto qué se refiere? Que no es que no quieran pagar, es que no pueden pagar. Por lo tanto, cuando la fuerzas a pagar, no recaudas ningún tipo de dinero. Por lo tanto, la amnistía en ese sentido sí genera de que esas personas puedan pagar, esas empresas puedan pagar y que puedan regularizarse. Por lo tanto, ellos pierden incluso su propia lógica de que necesitamos dinero. Pero tercero, ellos dicen que la amnistía genera desigualdad, pero noten que la alternativa de ellos maximiza más la desigualdad, que es lo que espera mi primer orador. Es decir, sin esta amnistía solamente van a subir las grandes empresas a causa de que están cobrándole a pequeñas empresas y mueren. Por lo tanto, eso va a concentrar mucho más el mercado, por lo tanto, pues suben más los precios y bajan los salarios de las personas y es una desigualdad de forma estructural. Ya con eso gano la ronda. Me puedo puedo ponerme aquí a hablar pues 3 minutos sobre un cuento y aún así voy a ganar la ronda. De hecho, pues lo voy a hacer. ¿Por qué consideramos que ganamos? Imagínense que el caso de gobierno es el cuento de Sancho Panza y Don Quijote. ¿Por qué mi caso le gana al de gobierno? Si gobierno es Sancho Panza y yo soy Don Quijote, lo que yo estoy haciendo es literalmente ayudarlo. Si el arte es, si el arte de gobernar es saber contar panes, Sancho Panza es el indicado en ese sentido. Pero si el gobernar es decir para qué vale la pena específicamente partirlos, entonces el caso de oposiciones es Don Quijote. Por tanto, Sancho en este caso administra la realidad. Lo que yo pruebo es porque cuestionamos esa realidad. Por tanto, nosotros probamos por qué Don Quijote se atreve a imaginar que puede ser distinto, por tanto tiene al mundo más funcionando. Por tanto, en este caso, Sancho no puede salvar todo
o no puede intentar ayudar todo sin sostener el peso. Lo que prueba mi caso es gracias a que existen pymes, pueden ayudar y es negarse a aceptar de que tengamos que pagarle ese dinero a esas personas a pesar de que sea justo y lo mejor para el Estado. Por tanto, si el caso de gobierno es Sancho Panza y necesitan y quieren ayudar a pequeñas empresas, lo que prueba mi caso es que puedo ayudar a esas pequeñas empresas. Entonces, yo soy el Don Quijote porque estoy ayudando a Sancho Panza. Gracias. ¿Vas de nuevo con la réplica igualmente? Sí. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Voy a ponderar primero voy a ponderar mi caso con la métrica y luego voy a contar el cuento de nuevo con el del Don Quijote y lo voy a seguir continuando para poder ponderar la réplica. Mi métrica es en donde de los lados se produce una mayor desigualdad. Lo que prueba mi primer discurso es porque a causa y a raíz de que no existe la amnistía se profundiza la desigualdad porque mueren millones de empresas, por lo tanto eso prueba por qué causalmente la desigualdad no es a causa de la amnistía. Lo segundo que prueba es por qué la amnistía Lo segundo que prueba es porque la amnistía expande el mercado y gracias a esa expansión puede agarrar y expandir muchísimo mejor las pequeñas empresas que existen y las pequeñas empresas pueden seguir manteniéndose dentro del mercado. Por lo tanto, si yo pruebo que las pequeñas empresas tienen una posibilidad en comparativa a la de gobierno a crecer, entonces la desigualdad no se produce a razón de la amnistía. Por tanto, mi caso es el más importante de la ronda porque prueba por qué causalmente la amnistía es la razón suficiente para poder que pequeñas empresas se vayan a producir. ¿Qué es lo que hace el gobierno de la ronda? Lo que hace el gobierno de la ronda es intentar explicar que el Estado necesita dinero ya, por tanto cuando cobran dinero y a causa de amnistía se cobran mucho más impuestos, las pequeñas empresas quedan excluidas del mercado. Esto queda respondido de dos formas. Primero, explicamos por qué eso nace Engage, con su propio caso de hecho, porque al que cobremos más empresas o al que cobremos a las pequeñas empresas profundiza mucho más la desigualdad. Y en segundo lugar, porque incluso lo que importara es que cobremos a esas pequeñas empresas, yo pondré algo más importante y es el largo plazo, porque es lo más sostenible para que pequeñas empresas puedan llegar a sobrevivir y más empresas puedan llegar a expandir. Por lo tanto, mi caso prueba eso y por eso es el más importante de la ronda. Ahora, había una vez dos hombres caminando por el mismo camino, pero mirando a direcciones expuestas. El primero lleva los pies bien puestos sobre la tierra, sabía contar monedas, sabía medir las distancias y reconocer cuando un golpe dolía de verdad. A ese hombre le dieron una ínsula y la gobernó con injusticia, porque entendía a la gente como se entiende al hambre, desde dentro. Ese era Sancho Panza. El segundo caminaba mirando el horizonte, no porque no viera el suelo, sino porque se negaba a creer que el suelo fuera lo único que existía. Veía gigantes donde otros veían molinos y juraba que el mundo podía ser mejor aunque el mundo se riera de él. Ese era Don Quijote. Sancho ayudaba a Don Quijote a no morir de realidad. Don Quijote ayudaba a Sancho a no vivir solo para sobrevivir. Y así, mientras uno aprendía a gobernar pueblos, el otro gobernaba sueños. Porque hay quienes sirven para poder mandar leyes y hay quienes sirven para poder recordarnos, porque vale la pena obedecerlas. En este caso y en este debate, yo soy Don Quijote, porque ayudo a Sancho Panza, que es gobierno, a poder aterrizar dentro de la realidad y poder crecer y que las puedan llegar a expandirse en ese sentido. Por lo tanto, lo que pruebo es porque Don Quijote en este caso le da un sentido épico a la vida de Sancho Panza y prometemos y cumplimos casi siempre y le hacemos creer a Sancho Panza que su caso puede llegar a ser cierto, pero en realidad no lo es, y porque en ese sentido probamos, porque en este caso le decimos y le prometemos a Sancho Panza de que él puede llegar a ser gobernador, pero en realidad no lo puede ser porque su caso es inconsistente en ese caso. Por lo tanto, Don Quijote lo eleva social y moralmente, y Sancho Panza deja de ser solo un campesino y le enseña un lenguaje, unos valores y una forma de mirar el mundo que Sancho Panza hace y creciente de forma exponencial, lo cual Don Quijote es clave porque es una relación de interdependencia. Don Quijote en este caso termina siendo lo más importante porque termina ayudando a Sancho Panza de forma brutal para que su caso se sostenga. Si Don Quijote en este caso ayuda a profundizarse en lo práctico y en lo material a Sancho Panza, pues en este caso Don Quijote termina siendo lo más importante de la ronda. Por tanto, con esta analogía lo que pruebo es porque Sancho Panza en este caso termina siendo lo mejor del mundo. Digo probando porque Sancho Panza sigue dependiendo de Don Quijote para producir impactos dentro de la materialidad, y porque a causa de Don Quijote dándole expectativas a Sancho Panza, pues Don Quijote termina siendo superior por mucho por Sancho Panza, porque Don Quijote es quien domina la mente de Sancho Panza. Por lo tanto, por más que Sancho Panza acompañe a Don Quijote dentro de sus aventuras, Don Quijote le sigue dando sentido épico a su vida. Por tanto, Gracias, debatientes, su tiempo ha culminado. Recordándoles de que en discurso de réplica no hay 15 segundos de gracia.
y se le comienza a interrumpir después de los 5 a 10 segundos, no me acuerdo bien según el manual. Puede proseguir la otra bancada de proposición con su discurso de réplica. La réplica de proposición. No, espérate, no es por nada, pero tú no te fijaste que desde que él empezó a hablar de Don Quijote, proposición se fuera, va a quedar Manuel. Ay, Bueno, en verdad, en verdad, ahí hay otros 500, en verdad. En verdad, proposición entero se fue. Porque queda uno aquí, yo veo uno. solamente queda el tercer orador de proposición. Bueno, ¿qué hacemos en este caso, Podríamos hacer una excepción y que él dé el discurso de réplica porque todo su equipo se ha retirado. Exacto, No, dale, no, no, dale no, después no, de aquí está bien, réplica. aquí está bien. Delo. Si no lo sacamos. Oh, Yo wow. puedo dar réplica proposición. No, está bien. Ya sería demasiado humillante. Ok, panel. Esto me tomó de sorpresa. Yo voy a fingir demencia después de aquí. Entonces, ve dándole el tiempo porque yo lo que voy a hacer es hablar más de lo que voy a dar la réplica. El tiempo empieza en 3, 2, 1. Esto es para fingir demencia realmente. Yo estoy agradecido de poder recibir esta humillación, pero vamos con la réplica de todo el debate. ¿Qué se escuchó durante todo el caso de oposiciones? Yo entiendo de que de oposiciones me querían garantizar la seguridad de las MIPIMES a través del desarrollo y uso eficiente, por así decirlo, de las amnistías. Lo que te prueba a mi lado de la casa es no solamente ver cómo a largo plazo las MIPIMES terminan con esta desigualdad, sino que al corto plazo hay más incentivos para creer que las empresas grandes con recursos tienen más probabilidades de hacerse como que provechoso de esta desigualdad. Lo que fui de la moción como tal es probar cómo básicamente de mi lado de la casa, bueno, del lado donde las empresas ya tienen recursos, suele haber cierta desigualdad. Yo entiendo de que del lado de oposiciones sí hay formas de que las MIPYME puedan crecer y puede ser el caso más importante de su lado de la casa. Sin embargo, a propósito de este debate, yo voy a considerar lo más importante como lo que tiende a ver la brecha de desigualdad entre ambos casos. Nota, de mi lado hay un auge de impuestos, lo que implica de que básicamente, ya te lo decíamos, las empresas grandes tienen más probabilidades de hacerse con las amnistías. Las empresas pequeñas, en cambio, no pueden acceder de manera efectiva a esos recursos. Había que entender algo, y es de la capacidad de las empresas para poder tener contactos y poder tener esa reducción, esa deuda que antes tenían básicamente, logran reducirla y cómo a largo plazo ustedes están el primer orador de que básicamente logran aprovecharse no solamente de esa amnistía, sino también de elevación de impuestos que ya existe de ambos lados de la casa. De su lado de la casa, Posiciones nunca me puedo explicar de cómo básicamente las empresas pequeñas o las grandes logran hacerse como que quitarse de esta evasión de impuestos y básicamente cómo aún así logran tener beneficios. Yo entiendo de que Milagro logra lidiar mucho mejor con esta comparativa en cuanto a quiénes se aprovechan menos y cómo realmente la desigualdad es notoria y queremos hacerlo lo más justo posible. Te decíamos de que básicamente el gobierno no está interesado en que como tal se otorguen plazos. Yo entiendo de que es importante la premisa que dice Posiciones, sin embargo no es relevante al caso a tratar en este debate. La transmisión está en pausa, pero eso no era. Entonces, te decíamos de que la medida como tal es insostenible. El gobierno como tal lo que quiere es que le paguen. Es decir, que al corto plazo implicaría un aumento de economía, lo que implicaría básicamente una mejor inversión o uso eficiente del dinero. Te explicamos cómo básicamente ya hay una desventaja y es que básicamente si todas las empresas pequeñas se acoplan a este, por así decirlo, este permiso de poder como que entregar luego más allá del plazo, básicamente estamos viendo como básicamente la economía, dije básicamente 2 veces con esas empresas, cómo la economía tiende a tener este colapso. Ya te hablábamos de que básicamente el status quo ya son 4. Ya el status quo se encuentra dentro de este auge de impuestos, entonces es muy difícil, casi que imposible, de que el gobierno en primera pueda hacer
compasivo con las empresas en estado de crisis. En segunda te explicamos cómo básicamente ya van 5 veces con eso. Cómo te explicábamos, voy a evitar usar mucha maletilla, cómo te explicábamos de que suele haber o es altamente probable de que haya una asociación o una afiliación política con las empresas grandes una vez toman la ventaja frente a esta amnistía. Te decíamos de que básicamente es una empresa, ya son 6 con eso. Una empresa tiende a tener capacidad de agencia para cambiar leyes, por ejemplo, Donald Trump y Elon Musk, que tienen muchos recursos. Entonces, eso implicaría de que a largo plazo las empresas solamente buscarían el beneficio propio y como básicamente ya son 7 con eso. Te decíamos de que las empresas grandes van a generar una ganancia mayor en este status quo y ya con eso cierro el debate. Qué humillada. Perfecto. Ahora, y mi panel, en verdad, mi panel. Tú, trainer, yo. Loco, espérate. William, espérate, no me proyectes eso. Muchas gracias, que ya estoy viendo el título. Muchas gracias, voy a dejar de proyectar. Bueno, cuando yo me vaya, tú lo puedes proyectar para que no me vea mal. Y mi panel. No tengo panel. No, no es panel hoy. Parece que Yeriel tuvo que hacer algo y se fue. Deliver el training. Bárbaro. Ponga oposición que ganó. Digo, que perdió. ¿Dónde está mi panel? Bueno, no tiene me fui para la panel? vaina. Ah, bueno, tú ves, son otros 500. Ya que no hay panel, yo tengo literalmente todo el voto. Voy a decir quién fue que ganó, ¿eh? Ganó propósito. Bueno, obviamente por una desigualdad, como le explicó la troncada, una gran desigualdad, ganó la bancada de oposición. Voy a dar un breve feedback, ya que tengo una crítica por mi otro oído. Fácil y sencillo, porque literalmente oposición comenzó, la bancada de oposición comenzó el debate literalmente blindando todo y literalmente impugnó todo de la otra bancada de forma extremadamente efectiva. Y literalmente agarró el caso de ellos, lo de ellos era un pollo, ¿no? ¿Verdad? Que estaba crudo, que se supone que no se puede comer. Y ellos lo están intentando cocinar. Y después lo agarraron, no se debe entender, pero literalmente algo que hicieron una mierda ya, él lo agarró, lo arregló y literalmente lo usó para su propio beneficio. A eso me voy a entender. Él agarró todo, lo impugnó, lo refutó de forma muy efectiva, la verdad, 10 de 10. Eso es lo que tengo que decir, porque en verdad, también me encantó mucho literalmente la comparación, o se puede decir la analogía que él utilizó al momento de lo que es contar la historieta de Sancho Panza y Cosito. Muy bien, ahora vamos con la parte de acción. Yo sé muy bien que hubieron algunos fallos y que no pudieron cumplir con su rol, principalmente con la segunda oradora, porque no tiene internet. Pero eso no me impide dar un buen feedback y es que, bueno, lo hicieron excelente, la verdad. Pero obviamente la bancada de oposición le ganó por mucho, porque él vino su caso desde el principio y no tan solo se centró, o sea, su bancada se basó literalmente como, es que aquí habían veces, ¿no verdad? Que en su explicación le daban como la razón a oposición, no sé si me doy a entender. Habían veces, entonces por eso yo digo que ganó oposición también. Aunque también hubieron algunas demostraciones, creo yo, que hizo la oposición, que a veces, ¿no verdad? Quedaban como en el limbo. O sea, no quedaban en el limbo, sino como que a veces, como quedaban en el limbo, ¿no verdad? Pudieron haber, son como cosas que ni fu ni fa, ¿no verdad? Ni para ti ni para mí, ¿no verdad? Entonces pudieron haber interpretado a veces que eran para otra bancada, pero igualmente ganó posición, ese es un feedback ya literalmente que no se esperaban, al fin y al cabo, bajo la humillación que le dieron. Ahora sí, pueden proseguir con la proyección del video. Espérense, ya aquí acabó, ya se acabó el video, aquí se acaba. Bye, adiós.